buenas tardes y sean bienvenidos todos a su programa Periodismo Constitucional. El día de hoy venimos con un tema fascinante, el cual nos compete a todos y es el derecho al debido proceso. Hola, para una mayor experiencia de escucha de este podcast te recomendamos el uso de audífonos. Estás escuchando Periodismo Constitucional a cargo de Javier Gil. El derecho al debido proceso es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Según la Constitución, y abro comillas, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Ahora bien, una vez entrados en la materia, debemos analizar qué compone el derecho al debido proceso en materia judicial. Son 6 factores fundamentales. El primero es el principio de legalidad, puesto que una persona solo podrá ser juzgada por leyes que existan al momento de haber sometido el hecho punible. 2. Principio del juez natural, donde solamente un juez que tenga jurisdicción y competencia podrá conocer del caso y dar un fallo, y siempre teniendo en cuenta todas las formas establecidas por la ley en cada proceso. 3. El principio de favorabilidad, donde en materia penal una persona podrá acceder a beneficios que otorgue una ley posterior a su condena. Tenemos en cuenta, obviamente, que esto puede hacer alusión, por ejemplo, al caso Arias. 4. Presunción de inocencia, donde se guarda la honra y el buen nombre de la persona. 5. Derecho a defensa. Toda persona, sin restricción alguna, tendrá un derecho a defenderse en un proceso. Por lo contrario, si no tiene un abogado, el Estado le proveerá uno de oficio. 6, pero no menos importante, el non bis indimne, es decir, cosa juzgada, nadie podrá ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. En cumplimiento del derecho al debido proceso, podemos ver que existen acciones constitucionales tales como la tutela para hacer valer nuestro derecho al debido proceso. Ahora hablemos un poco del objetivo del debido proceso. El debido proceso es el principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas. Su objetivo es asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso. También es importante aclarar los elementos fundamentales que componen el debido proceso. El primero y más importante es el derecho a la defensa. Es el derecho a la prueba que puede presentar el acusado para probar justamente su inocencia. El principio de legalidad, es decir, debe ser legal y el proceso justo. ¿Qué pasa si se incumple? Todo depende si es un acto administrativo o un acto judicial. En caso de ser un acto administrativo, podrá interponerse el caso de la nulidad. En caso de ser judicial, podrá remitirse a la tutela. No te desconectes y sigue escuchando Periodismo Constitucional. Y bueno, continuando con el flujo de este programa, tenemos el honor de presentar el primer invitado de la noche. Su nombre es David Ramírez, es egresado de la Universidad Libre de Colombia y nos viene a explicar las nulidades en el caso del derecho del debido proceso. Por favor, démosle su recibimiento. Alfonso Martín del Campo Dut fue condenado a 50 años de prisión por un crimen atroz. El abogado de oficio que lo asistió ante el Ministerio Público resultó ser un ingeniero en sistemas. Un año después, un juez lo sentenció a 50 años, pues en 1992 la confesión era una prueba suficiente para condenarlo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron que Alfonso fue detenido arbitrariamente y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que el Ministerio Público ha violentado el debido proceso en el caso Odebrecht. En ese sentido, Manuel María Mercedes dijo que solicitaron explicaciones al Procurador General de la República y ante su falta de respuesta recurrieron a organismos internacionales para que estén vigilantes y sean garantes del proceso. Que hay procesos que llevan
hasta más de 3 años que no han llegado a una fase intermedia y menos pues al debate propio del proceso. Esta es la postura de la Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, describiendo entrampamientos en algunos casos judiciales. Según el defensor Gerardo Villamar, las causas son varias, entre las que se mencionan falta de defensores, ausencia de fiscales del Ministerio Público, recursos de querellantes adhesivos. Estas circunstancias generan mora judicial, es decir, un proceso de investigación por parte del Ministerio Público, que debería durar de 3 a 6 meses, se convierten en procesos que duran de 1 a 3 años, tiempo en que los indicados permanecen en prisión preventiva, situación que viola el debido proceso y el derecho de la presunción de inocencia. Buenas tardes, Javier, muchas gracias por la invitación. En efecto, el debido proceso es uno de los derechos más importantes de la normatividad colombiana. Debemos recordar que el debido proceso se basa en ciertos principios que están establecidos en la Constitución, como el de legalidad y el de presunción de inocencia, que son temas indispensables a la hora de la observancia del debido proceso. Dentro del tema de las nulidades podemos observar claramente cómo el ordenamiento jurídico colombiano presenta una serie de requisitos y de pasos que se deben seguir dentro del lineamiento del debido proceso. Uno de ellos, y pues el más importante, el principio de legalidad, que se aplica no solo en materia civil, sino también en materia penal y en materia laboral, con pues las famosas locuciones latinas, la de indubio pro reo y la indubio pro perario, que son que en caso de duda se falle a favor en primer lugar del reo o de la persona detenida, y en caso laboral a favor del trabajador. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si yo fuera un ciudadano del común, preguntaría ¿qué importancia tiene para mi vida en materia real el derecho al debido proceso? Porque es importante que lo conozcamos. ¿Qué tiene que ver esas entidades judiciales frente al ciudadano de a pie? Las entidades, bien sea de orden estatal, sean personas jurídicas o sean personas naturales, vulneran muchas veces el derecho al debido proceso de las personas, como Javier lo decía, de las personas de a pie. ¿Por qué pasa esto? Por el desconocimiento que tienen las personas de la normatividad. La normatividad pues se encuentra principalmente en nuestra Constitución, en el artículo 29, el cual establece una serie de requisitos, pues las modalidades en que se puede presentar el derecho de petición y ante quién se pueden presentar. Lo más importante que debemos tener en cuenta en estos casos es que todos tenemos derecho a presentar un derecho de petición ante las autoridades competentes cuando veamos vulnerado uno de nuestros derechos fundamentales o cuando queramos pedir información o rectificar algún acto, algún pronunciamiento, bien sea de, como ya lo mencioné, de una entidad estatal, de una persona jurídica o incluso de una persona natural. Ahora bien, David, si sabemos, como ya tenemos presente todo lo que hemos dicho anteriormente acerca del derecho al debido proceso, que es un derecho fundamental que se puede dividir en administrativo o judicial, que depende del cumplimiento de uno de ellos, cada uno tendrá una sentencia distinta y de distinta forma. Ahora queremos saber cuáles son los casos más típicos de incumplimiento en el caso del debido proceso. Los casos más típicos dentro de la violación al debido proceso se dan muchas veces en la parte de la notificación. El inicio del debido proceso como tal inicia precisamente con la notificación. Uno de los casos más comunes que se presenta en el ámbito laboral, cuando por ejemplo se da por terminado un contrato laboral. Para dar por terminado un contrato de forma unilateral o de forma bilateral hay una serie de requisitos. Para terminar este contrato laboral se requiere de una notificación por parte del empleador al empleado con una antelación a la fecha de terminación del contrato de 1 mes. Si esta notificación no se da, se viola el debido proceso para que la persona efectivamente dé por terminado su contrato laboral. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona presenta un derecho de petición o presenta directamente una demanda, una conciliación en el ámbito laboral, esta persona puede muy probablemente ganar porque se le vio vulnerado el derecho al debido proceso toda vez que no fue notificado en debida forma. Bueno, creo que hemos aprendido bastante en esta lección de pocos minutos, pero muy enriquecedores. Queremos darle las gracias a David por su tiempo y por compartir en este espacio que es obviamente de pura educación. Muchas gracias a él y por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, Javier, con todo gusto. Estás escuchando Periodismo Constitucional. Continuando con nuestro programa, quisiera invitar a la audiencia a ser parte de este espacio, ya que todo esto es un espacio libre de educación abierto para todos nosotros.
Quisiera que me envíen sus comentarios acerca de qué les ha parecido el tema, si les ha pasado algo a ustedes o a un familiar, a un conocido, cómo lo han tratado, a quién han recurrido. Todo esto me lo pueden enviar a mi correo, es jgilp1@ucentral.edu.co. Por lo pronto, no se desconecten, seguiremos de inmediato. Ahora bien, ha llegado la hora de darle la palabra a la gente y vamos a salir a preguntar a la calle qué entiende usted por derecho al debido proceso. Derecho al debido proceso es que le den la oportunidad a la persona de defenderse. El derecho al debido proceso es como el programa de alerta aeropuerto que a las personas les asigna el gobierno a un abogado. Yo creo que es eso. El derecho al debido proceso es que usted como persona la ley tiene que darle a usted unas garantías para antes de ser juzgado. Usted no puede ser juzgado sin tener el derecho a ser escuchado. Yo creo que es el derecho a que otra persona sea juzgada con derecho. Yo a tener un proceso bajo las leyes vigentes colombianas. Y bueno, no podíamos acabar este podcast sin antes hacer un contexto general de todo aquello de lo que implica el derecho a la defensa. Para ello, hemos traído al segundo y último invitado de la noche. Él es abogado, además de ello es contador, tiene su propia empresa, su propia página web, es consultor y auditor para empresas. Por favor, démosle la bienvenida al doctor Jesús Peñuela. Bienvenido, doctor. El derecho al debido proceso es uno de los derechos fundamentales, el cual fue introducido en nuestra Constitución con la reforma del año 1991 y se ha constituido como uno de los grandes beneficios para el pueblo colombiano. El debido proceso es procedimiento que debe seguirse las diferencias que hay administrativas en las controversias administrativas o en los procesos judiciales. Cada uno de esos procesos tiene un ritual diferente en cuanto al proceso a seguir. Por lo tanto, en cada una de las diferencias que se presenten entre los asociados y la administración o entre los mismos asociados, el debido proceso será diferente. Este derecho lo que protege es que sea cual sea el procedimiento a seguir, se cumpla con el rigor que ha sido establecido en las normas. Por eso, en cada uno de los códigos existe un proceso que es el que debe seguirse en forma exacta. Parte esencial del debido proceso son los términos. Los términos son los tiempos que se establecen en la mayoría de los procesos, dentro de los cuales debe actuar las partes. Un ejemplo cotidiano, un ejemplo de la vida diaria, ¿qué tal? ¿Cómo podría llegar a la realidad, digamos? Un caso específico puede darse en el derecho de petición, el cual es otro de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Política. El derecho de petición consiste en el derecho que tienen los asociados para solicitar de las autoridades o de algunas personas jurídicas una información o una aclaración sobre algunos datos que tengan las personas en su poder. El derecho de petición tiene unos términos consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo cual tienen que seguirse específicamente esos términos. De violarse alguno de los términos, pues se está violando el derecho de petición y se está violando el debido proceso. Bueno, ahí lo escucharon, amigos. No queda más sino agradecerle al doctor primero por aceptar nuestra invitación y segundo por instruirnos a los temas de los que estamos tratando. Es claro y es muy bueno tener bases de lo que estamos hablando y más que todo ponerlas en un contexto real. Entonces no se desconecten, seguimos con más. Oye, si tú, ¿qué tal si le compartes este podcast a algún amigo o amiga? Y bueno, amigos, gracias por haber llegado hasta acá, si es que así fue. No me queda más sino recomendarles otros podcasts acerca de los derechos fundamentales, acerca del periodismo constitucional. Me gustaría obviamente hacer el feedback, conocer sus opiniones, saber qué les quedó, qué no les quedó, qué temas quedaron pendientes. No siempre los temas quedan completos y en un espacio de este
Me despido, mi nombre fue Javier Gil, gracias por haber escuchado este programa, este podcast, y nos estamos escuchando hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias por haber escuchado un programa más de periodismo, derechos humanos y constitucional. Los esperamos en nuestro canal de YouTube, en donde estaremos subiendo todos y cada uno de nuestros podcasts. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.